está convocada la medida de coerción al señor Miguel Cruz, confeso asesino de Orlando Jorge Mira. El Ministerio Público ha solicitado 1 año de prisión preventiva. Yo entiendo que es muy larga. Yo pienso que ese caso ya está debidamente investigado y que por tanto es muy poco. Eso produce siempre un retraso cuando la medida de coerción es tan larga. Pero bien, el Ministerio Público está solicitando 1 año de prisión preventiva y se va a conocer en la mañana de hoy. Tal y como establece Marcos Martínez en esa solicitud de medida de coerción, el Ministerio Público aporta una serie de informaciones que despejan dudas y sobre todo ratifican también versiones que muchos medios de comunicación habían manejado. Que lo dijimos nosotros. Bueno, desde nosotros, el martes nosotros estamos advirtiendo que la administración pública se ve como un botín para tú aprovecharte lo más rápido posible. Eso es una explicación profunda de eso que sucedió. Es decir, si yo tengo un amigo que es funcionario, si yo tengo un familiar, yo entiendo que esa es mi oportunidad. Y no solo entre políticos, entre periodistas sabemos la indignación que produce cuando se apoya a un candidato y luego no le responden, sea con publicidad, sea con un empleo. Es decir, es una situación generalizada que hay en la sociedad dominicana, y ni hablar de los familiares. Ni hablar de los familiares, un asunto, pero el Ministerio Público consiguió muy buenos datos. Por ejemplo, se desconocía que Miguel Cruz había ido acompañado de su hija, que la dejó en el vehículo para entonces, cuando cometiera el hecho, bajar e intentar fugarse. Es un asunto accidental que provoca que él termine en esa iglesia. Es decir, los movimientos, porque fue un hecho que impactó en segundos, puso en movimiento todo el ministerio, un corre, la propia seguridad empezó a moverse, y entonces ahí la hija se ve impedida, él se ve impedido de bajar donde la hija y salir huyendo en su vehículo, con mucho dinero en efectivo, 180,000 pesos en efectivo. Entonces, hay una serie de documentos ahí que evidencian que hubo una fría y calculadora, como dice el Listín Diario, fría y calculadora planificación de ese crimen. Pero el expediente del Ministerio Público establece en un momento que se trata de un asesino frío y calculador. Eso está en el expediente, pero sin echar para atrás la línea del comentario que tú llevas, o no del comentario, sino de la descripción de hechos y acontecimientos alrededor del asesinato de Orlando Jorge Mira, yo debo decir aquí que el primer día, que fue martes, que comenzó el debate, los comentarios, nosotros hicimos un comentario aquí de la posible razón del asesinato. Incluso el sistema informativo de Luna TV hizo un corte de eso y lo subió a las redes. Y ayer miércoles a las 8 de la mañana llevaba 71.822 vistas. Y en ese comentario de las razones del asesinato nosotros dijimos eso, que se trataba de que él quería que le firmaran contrato para beneficiarse, y dimos detalles y resultó que ciertamente ahí es que está la situación. Se habla específicamente de un contrato de 16,000 toneladas de baterías usadas para ser exportadas. Y vamos a explicar brevemente eso. Aquí se recogen la batería usada. Incluso
Cuando usted va a cambiar una batería, a usted le reciben la que no sirve, incluso le dan un dinero por esa batería, que se la cargan a la nueva, la batería. Muchas de esas baterías son reutilizadas, pero la mayoría se exportan. Si ese cacarón lo exportan, ¿para qué? Para que las fábricas internacionales de baterías las reciclan y hacen baterías nuevas. Entonces usted dice, ¿y por qué entonces de República Dominicana no dejan salir esa tonelada? Orlando no firmaba esa exportación porque era para sacarla del país, porque hay un convenio internacional que prohíbe eso, que le establece que no. Y ese era el principal, entre otros, el contrato. ¿Qué es lo que pasa? Como Juan Bonilla insiste, de la gente que está en el poder, de los amigos, de los familiares. Esa empresa solicitó, se lo rechazaron, y él, como tenía acceso en el ministerio, él andaba viendo los expedientes de la empresa, de la persona que estaban, iba donde ellos, mira, yo te hago la diligencia, yo te resuelvo eso. Y ahí estaba el dinero. Entonces, esa exportación de esas 6,000 toneladas de batería usada fue rechazada por el ministerio. Y entonces parece que se conectó con ellos y llegó a un acuerdo para hacerle la diligencia y que se lo aprobaran. Por eso es que la empresa reintroduce la solicitud. Bueno, es una solicitud del año 2020. Algunos medios hablan de que la empresa es suiza, otros hablan de que es una empresa sueca. La representante en la República Dominicana ha emitido un comunicado diciendo que ciertamente Miguel Cruz solicitó un dinero a la empresa para gestionar, que se le aprobara el permiso que estaban solicitando. Tal y como dice el Ministerio Público, era un hombre que tenía poder en el Ministerio de Medio Ambiente, un carnet, director técnico honorífico, pero del despacho. Un carnet, es decir, él entraba a todos los demás departamentos y era dando boches y dando órdenes. Eso se plantea en la solicitud de medida de coerción. Sí, perdón, Juan, pero señalar que también se habla que por esas razones Orlando Jorge Mera en un momento le llamó la atención por estar dando boche y maltratando al personal. Bueno, entonces se cita ese permiso, pero es evidente, señores, que estaba cogiendo dinero a terceros. El periódico hoy lo resaltan ese aspecto. Cogiéndole dinero a terceros, no cogiéndole dinero, sino gestionando permisos era un cabildero, a terceros. Era un pero cabildero. Está claro que era un negocio. Era un cabildero. Juan, con tu permiso, porque esto va a generar un comentario sobre lo que estamos tratando. Adelante, señor director, con el titular principal adelantado. A Orlando Jorge Mera le aplicaron un método mafioso al matarlo. El asesino lo impactó con 6 tiros, incluido disparo de contacto, asegurándose así de asesinarlo. Pasando revista, fuente, expediente del Ministerio Público para la medida de coerción. Ahí está el titular principal de Pasando Revista para el día de hoy, lo repito. A Orlando Jorge Mera le aplicaron un método mafioso al matarlo. El asesino lo impactó con 6 tiros, incluido disparo de contacto, asegurándose así de asesinarlo. La fuente es el expediente que sometió el Ministerio Público para medida de coerción. Entonces, ¿qué es? Venga aquí, señor director. ¿Qué es disparo de contacto? El disparo, en términos forenses, hay disparo de distancia. El disparo de contacto es cuando usted va y se le acerca a la persona, ¡pa! Y le dispara. Entonces el tipo, incluso el expediente lo dice, el tipo se aseguró 6 disparos
a distancia y de contacto. Y los disparos de contacto se lo provocó luego de que Orlando Jorge Mera estaba grave, herido mortalmente. O sea, ya el tipo herido, él fue y se acercó, ¡pam, pam!, para asegurarse de matarlo. O sea, lo remató. O sea, le aplicó un método mafioso. Cuando un ajuste de cuenta, usted dispara, pero usted se asegura de que está muerto. ¿Qué hace? Lo que se dice en ese argot, le da el tiro de remate. Eso hizo ese individuo con Orlando Jorge Mera, lo que demuestra que tenía una intención, una convicción de matar a Orlando Jorge Mera. Bueno, la solicitud de medida de coerción plantea que Miguel Cruz insistía con sus presiones en que él hizo campaña electoral y había que responderle. Lo mismo que estamos planteando, la visión de que la administración pública es un botín. El Ministerio Público también utiliza ese término. Veía la administración pública como un botín, es decir, aprovecharse de ella. Entonces, aparte de eso, es evidente que independientemente de su campaña electoral, Miguel Cruz se enredó económicamente y ya estaba desesperado. Es decir, hizo tantos líos contando con el poder que tenía en el ministerio. Se ha planteado que es un jugador de casino, un apostador terrible. Todos conocemos esas situaciones que se presentan con muchos ciudadanos que destruyen fortunas en esos juegos, esas apuestas. Y entonces es evidente que se desesperó porque no estaba consiguiendo nada y desde el principio se planteó que ya él estaba viendo que el tiempo estaba avanzando demasiado. 2 años en el ministerio y no podía conseguir absolutamente nada. La familia tiene que ser el abogado, porque la familia de Miguel Cruz ha emitido un comunicado, una cosa bien escrita. Parece que ciertamente, yo no sé si allí en mi sierra. Sí, Magni. Exacto. Magni, yo no sé si es Magni Sierra que está, pero todos sabemos que Magni Sierra es un comunicador. Entonces, ha emitido un comunicado y lo que más se ha criticado es la solicitud de perdón. Ahora, ellos se agarran de que ya la familia lo perdonó. Entonces, se van por ahí. Pues, claro. Lamentan el caso, dicen que las 2 familias están destruidas y solicitan el perdón. Entonces, se agarran de que ya la familia de Orlando decidió perdonar. Claro. Vamos a perdonarnos todos. Claro, pero el perdón de la familia de Orlando establece que ellos no se van a constituir en parte civil, pero eso es un caso de público. Por tanto, eso es una retórica pública para buscar el ablandamiento de la opinión pública, pero eso es muy difícil, la consternación que ha producido ese caso, la forma en que la opinión pública lo ha acogido, las manifestaciones de todos los litorales políticos, sociales, empresariales, religiosos han reaccionado. Ahí no hay posibilidades mínimas, Ese es un clavo pasado. Primero, esa medida de cohesión, yo estoy de acuerdo con Juan Bonilla en el sentido de que no veo la necesidad de 1 año con 3 meses, pues ese expediente está listo ahí. Eso es lo que hay que echarlo para adelante. Lo que viene la defensa, que no estoy claro si es Magni Sierra, es mi amigo, creo que va a cometer un error que le va a perjudicar en su imagen como profesional exitoso que ha sido, pero yo creo que la línea es ahora prolongar eso para ver si la opinión pública baja la presión, pero eso es una lucha imposible. Bueno. Nadie le quita 30 a 40 años.
y los 30, el asesinato es 30. Lo que pasa es que la presencia del arma de fuego, que es ilegal, agrava las armas, porque las de la maleta son de él y van incluidas. Las armas ilegales agravan el caso y por eso puede llegar a ser 40 años. Los 30 del asesinato y 10 por porte ilegal de armas. Bueno, así es que reiteramos que a las 9 de la mañana entonces estaría empezando el conocimiento de la medida de coerción. El cadáver de Orlando Jorge Mera fue sepultado en el cementerio Puerta del Cielo, luego de los actos fúnebres en el local del Partido Revolucionario Moderno. La alta dirigencia, los funcionarios de gobierno, haciendo guardia de honor, los familiares, entonces la misa de cuerpo presente y finalmente se sepultó el cadáver del ministro de Medio Ambiente. Así es que ahora el seguimiento es, aunque yo debo advertir un asunto, que nadie malinterprete, el Ministerio Público es una parte en el proceso y ha dado su versión. Claro. Entonces, ahora en el juicio oral, público y contradictorio, Miguel Cruz y su defensa tendrán la oportunidad de rebatir, claro, agregar claro. Aunque este hecho aconsternado es repudiado por toda la sociedad, el debido proceso tiene que aplicarse. Por el monstruo, porque se ha descubierto que es un monstruo, un asesino frío, calculador, no importa la categoría de monstruo asesino que es ese elemento, esa escoria humana. No obstante eso, hay que garantizarle su derecho y hay que seguir el debido proceso. Y en esa línea, la defensa a la cual él tiene el legítimo derecho, tienen la oportunidad de pulverizar cada uno de los argumentos de la narrativa que presenta el Ministerio Público. Él tendrá la oportunidad de decir un momentito, claro, que esta parte no es así, es de esta manera. Es decir, independientemente de que es imposible o muy difícil, nada es imposible, pero es muy difícil que Miguel Cruz pueda escapar de esos 40 años de prisión si se comprueba también la ilegalidad del arma utilizada. Entonces, como es muy difícil, también debemos de decir que él tendrá la oportunidad. Claro. Tiene derecho a la defensa. Es el proceso. Claro. Le da a él la oportunidad. Sí, por donde vienen el argumento es que fue burlado, que al ser burlado porque él invirtió grandes cantidades de dinero, eso lo quebró, lo llevó a un estado económico, que eso lo deprimió, que eso lo llevó a una situación de una mente inestable y que ofuscado por todo eso y dentro de esas confusiones y de esa desesperación, él cometió los hechos. Esa es la estrategia para esa defensa, y esa defensa sabe que no lo va a sacar suelto. Esa defensa lo que va a trabajar es para buscar la menor pena posible. Pero eso está claro, es difícil frente a una opinión pública que se ha levantado, la solidaridad, es difícil, además todo está ahí concatenado, todo está establecido muy claramente, pero como dice Juan, y reitero yo, tiene derecho a una legítima defensa, hay que garantizarle su derecho. Otra cosa que no lo han dicho los periódicos y que lo voy a decir yo, es un preso con alta peligrosidad. Ese preso tienen que cuidarlo en la cárcel. Ese preso fácilmente se lo lamben en la cárcel. Es un preso que va a llegar a las cárceles que llegue de República Dominicana.
con la población carcelaria en contra. Tiene que llevar mucho dinero para conseguir seguridad. Y las autoridades que están obligadas a garantizarle su vida, que lo cuiden, porque no va a faltar quien quiera arrancarle la cabeza dentro de la cárcel. Bueno, la otra información que escandaliza en este momento es la tragedia ocurrida en Santiago Rodríguez. Hay 2 heridos internos en el Hospital Metropolitano de Santiago Hans. Los cadáveres de la pareja de esposos fueron traídos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses aquí en Santiago. Su banda, un estudio, una autopsia que hay que hacerle a esos cadáveres, son muertes violentas y por tanto es automática la realización de la autopsia. Entonces, el señor Juan Carlos Rodríguez, delincuente, es el acusado, está preso, está en poder del Ministerio Público, de disparar indiscriminadamente en ese negocio donde se encontraba ese grupo de personas. Se ha filtrado un video que evidencian que este señor, Juan Carlos Rodríguez, estuvo detenido previo a cometer el hecho. Ahí se evidencia la violencia, la prepotencia, la arrogancia. Es un dominicano que residía en los Estados Unidos. No está debidamente claro si estaba deportado o si regresó voluntariamente a la República Dominicana. El Ministerio de Industria y Comercio emitió de inmediato un comunicado diciendo que, lamentando el caso, porque él era coordinador provincial o director provincial del Ministerio de Industria y Comercio, y el ministerio lo separó, es lo correcto, rápidamente, apartado de la posición hasta que el Ministerio Público concluya las investigaciones que se están realizando. El senador Antonio Marte, senador de Montecristi, de Santiago Rodríguez, parece que son del equipo todos, con, no sé, la pareja, pero no. Antonio Marte ha dicho, sí, es un regidor de la Fuerza del Pueblo, pero este es mi equipo. Porque sí. Antonio Marte fue candidato a senador por la Fuerza del Pueblo. Esa boleta congresual la encabezó la Fuerza del Pueblo, con el apoyo y electo de manera fundamental por el PRM. Entonces, el regidor es dueño o de los dueños de una de las rutas del transporte público Santiago Rodríguez, Santiago Los Caballeros, que termina aquí, la 30 de marzo. Y entonces, Antonio Marte ha dicho que sí, que fue él que recomendó a Juan Carlos Rodríguez para el Ministerio de Industria y Comercio. Entonces, todas estas informaciones hacen que uno concluya que es un lío entre ese grupo de Antonio Marte. No, eso no es verdad. No. Lo primero que no fue Antonio Marte dijo que sí, que él es parte de la comisión que lo recomendó, pero que en esa comisión está la gobernadora, está el síndico, está el diputado, está el presidente del PRM y está él. Y que él, como parte de esa comisión, ellos lo recomendaron, número uno. Número dos, ese tipo entró, pagó una cerveza, abrazó al regidor, el regidor le dio un abrazo y se volteó y comenzó a disparar indiscriminadamente contra todo el mundo. La pareja no tiene nada que ver políticamente, ni lo conocía. Lo mató porque... Pero aquí, lo primero es esperarla, porque el Ministerio Público dice, da unos datos ahí que por eso me permite a mí hacer ese planteamiento, porque hay que esperar la investigación, sí. ¿Qué pasó ahí? Porque el Ministerio Público está interrogando a los heridos. Sí, pero entonces hay que esperar y no decir que eso es un lío entre el grupo de Antonio Marte. Antonio Marte 1 irresponsablemente ha dicho que sí, que fue de lo que lo recomendó.
Ahora hay una pregunta. Y en Santiago Rodríguez, un encargado provincial de Industria y Comercio. ¿Pero y para qué? ¿Y cuánta industria hay en Santiago Rodríguez que hacen trámite a Industria y Comercio? Pues usted puede entender una alegación en Mao para que la línea noroeste haga los trámites a Industria y Comercio. Pero un coordinador encargado de Industria y Comercio en Santiago Rodríguez. ¿Pero y para qué? Pues debe haber uno en Dajabón, Montecristi, entonces. Si vamos a eso, ¿qué cargo es ese? Pero de todas maneras ahí estaba el cargo. Pero ese señor tiene antecedentes de otro caso de disparo y de gente que ha herido, porque es un delincuente, es un delincuente. Y ese delincuente lo recomendaron, sabiendo que tenía antecedentes. Entonces ahí está esa situación. Otro funcionario más involucrado en un hecho sangriento, un hecho que guardando la diferencia, lo que pasa es que los esposos son dos esposos desconocidos, dos hijos del pueblo, de a pie, y no, pero eso tiene también una connotación parecida a lo de Orlando Jorge Mera, dos esposos que están en un sitio público, divirtiéndose, compartiendo, dos esposos, y llega un tipo, ¡pam, pam, pam! Y lo mata y hiere a dos. Adiós, pero ven acá, ese otro que nadie le salva los 40 años, porque al igual que el que mató a Orlando Jorge Mera, el arma es ilegal, agrava el caso. Además, aquí hay dos muertos de por medio, aunque aquí no es sumatoria de los casos, pero ese nadie lo salva de 40 años, ese delincuente. El Ministerio Público en su documento ha explicado, primero, que varios de ellos estaban desde temprano en ese negocio y que este señor, Juan Carlos Rodríguez, llegó a eso de las 8:30 de la noche, que a las 11 de la noche el negocio entregó las cuentas a todas las mesas porque ya era hora de cierre, 11 de la noche. Y que luego el señor Rodríguez salió, fue el primero que pagó y se fue, pero regresó. Entonces, es difícil decirme a mí que ahí no hubo un problema previo. Porque, por muy delincuente que tú seas, tú no vas a ir, ni siquiera borracho, que tú vas a ir a disparar indiscriminadamente con todo el que está ahí sin que me digan que no había un problema, que no hay un problema. Algún problema tiene que haber, porque ¿de dónde sale una... Bueno, un matón así de esa naturaleza? No, a todo el que estaba ahí. Y los empleados de negocio debajo de mesa, debajo de escrito, pero ¿cómo? Bueno, igual que... Algo hay ahí, vamos a esperar la investigación. Vamos a esperar, pero igualito como en Estados Unidos entra un tipo a una escuela y pran, 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 sin mediar palabra. Es un asesino nato ese, un psicópata, esa es la realidad. Vámonos con los titulares más destacados antes de irnos a la pausa. Aquí están los titulares más destacados para la edición de hoy de Pasando Revista. Asesinó a Jorge Mera al negarle permisos para baterías usadas. La rectora Polanco dice que entregará a la Universidad Autónoma de Santo Domingo renovada, moderna y sin deudas. Otros titulares en Pasando Revista, tengo aquí varios, ya me están pasando tantas informaciones de eso de Santiago Rodríguez. Funcionario mata esposos y hiere a dos en los Almácigos en Santiago Rodríguez. Salud Pública exhorta a la población a completar su esquema de vacunación. Más titulares destacados aquí en Pasando Revista. Presidente hace cambios en puestos sensibles de la Policía Nacional. Miguel no, fueron las últimas palabras de Orlando antes de las balas. La CEPAL
confía en solidez de la economía dominicana. Abinader llega a Cumbre de las Américas e intercambia saludos con el presidente de los Estados Unidos. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos para continuar aquí en Pasando Revista. Solo nosotros nos atrevemos al análisis, a la profundidad y a lo que no están en los titulares de la prensa. Vamos a la pausa, regresamos.